el primer trabajo? No te escuché, Cristian, disculpa. ¿Cuándo va a enviar el primer trabajo? Yo creo que la próxima semana. Esta semana estoy armando 6 trabajos que me tienen que entregar el martes y miércoles. Ya. Entonces voy escaladamente. Entre trabajo bueno, le llamamos trabajo, pero hay unos temas que son más que un trabajo. ¿Ya? Y son prácticas que me tienen que entregar. Ya, muchachos, hoy día vamos a seguir con lo que es la ISO 9000. Acuérdense que esta norma es un poquito más larga que las normales, ¿ya? Les voy a compartir la diapositiva. Aquí estamos. ¿La ven? ¿Ven completa la diapositiva en pantalla? Sí. Ya. Bien, haciendo un resumen, vimos ya 5 capítulos, 1, 2 y 3, que son la presentación de la norma, ¿cierto? Donde se hacen las referencias, vimos algunos temas un poquito más largos ahí, porque de hecho hay un capítulo 0 anterior, que es conveniente leerlo para poder entender cuál es la base en que se trabaja la norma probablemente tal. Después capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 son las referencias, lo que es la referencia normativa, la referencia de definiciones y vocabulario, ¿ya? Y por qué una organización debería focalizarse en lo que es la norma ISO 9000, que eso aparecía en el 1, en el 1.1.1.2, ¿ya? Ya pasamos a lo que nos interesa, que son los requisitos. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Revisamos lo que era el capítulo 4, contexto de la organización, para saber cuáles son las partes interesadas, qué es lo que hace la organización, ¿ya? Y principalmente el sistema de gestión desde el punto de vista de los procesos. Después revisamos el capítulo 5, que es liderazgo, que fue el último que vimos, y nos focalizamos principalmente en lo que la norma nos entrega respecto al compromiso, a la política de calidad. Yo les mencioné objetivos, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y principalmente el foco del liderazgo está principalmente en todo el entorno y las personas que conforman la organización. Ser líder no es solamente la jefatura, sino que todos somos líderes de las áreas en que nosotros vamos a desempeñar. Capítulo 6, que es la planificación, es un capítulo bien particular porque hubieron algunos cambios con respecto a la versión anterior, ¿ya? En el capítulo 6 se aborda lo que ustedes están viendo ahora, principalmente en el 6.1, que lo vamos a ver, los riesgos y oportunidades. Estos riesgos y oportunidades se basan en un pensamiento de procesos en los riesgos, ¿ya? ¿Qué significa? Significa que la idea es prevenir, reducir efectos que no sean deseados en el comportamiento de los procesos, lograr una mejora y aumentar los efectos que se requiere que sean deseados, ¿ya? Entonces se implementan las acciones de los procesos en el sistema de gestión de calidad para evaluar la eficacia de los mismos. Eso significa riesgos y oportunidades según el punto 6.1.2. Veamos ahora el punto normativo para aclarar mucho mejor las dudas, ¿ya? Como ya lo hemos practicado en las otras oportunidades, yo coloqué acá los dos puntos, el punto 6.1 completo, que es uno de los importantes cambios que hubieron con respecto a la versión anterior. El subíndice de planificación, que es el 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, aquí trata en forma lo que son los riesgos, a pesar que el concepto de riesgo aparece en 18 partes dentro de la norma, ¿ya? Pero este es el punto que nos convoca para poder entender bien lo que son los riesgos de los procesos. El 6.1.1 dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, se me fue. Deme un segundo. Bueno, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1,
Acuérdense que 4.1 sistema de gestión y el 4.2 referido a 4.2 también tiene que ver con el de la organización, ¿ya? 4.1 ahí están los stakeholders, las partes interesadas, 4.2 lo que es el sistema de gestión, ¿ya? Y tomando en cuenta que estamos refiriéndonos a los procesos del sistema de gestión de calidad que trata básicamente el capítulo 4, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de qué. ¿Cómo lo vamos a abordar? Primero, asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr sus resultados previstos, ¿ya? Esa es una de las máximas que requiere el sistema de gestión. B, aumentar los efectos deseables. O sea, si tengo un proceso que está fallando, lo corregimos. Entonces eso es aumentar el efecto deseable. C, prevenir y reducir efectos no deseados, ¿ya? Con algún tipo de predicción, ¿ya? Mantenimiento o algún tipo de planificación como lo estamos viendo acá. Y D, lograr la mejora. Estos son los objetivos, ya se podría decir objetivos referenciales respecto a la planificación de un sistema de gestión, ¿ya? Esto es lo que tiene que apuntar una organización para determinar los riesgos y oportunidades que se enfrenta la organización con sus procesos. Ahora, este es el contexto general, ¿ya? Las generalidades de los riesgos y oportunidades. El 6.2.2 habla directamente sobre los riesgos. La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Entonces ya aquí estamos en una situación en que la organización tiene que abordar estos riesgos y oportunidades, los tiene que identificar. Si yo tengo un proceso, por ejemplo, un proceso de limpieza, donde pasa una pieza por un sistema de corte y se va ensuciando, pasa a otro sistema donde hacen digamos, algunos, estoy hablando en sistemas matrices, ¿ya? Están haciendo una matriz, un círculo o algo, eso ensucia, y después viene un sistema de limpiado. Todo ese proceso de corte y de limpiado debe haber alguna oportunidad de poder mantenerlo en normalizable, ¿ya? Que esté estable, que no se vaya a salir de ahí, que vaya a fallar alguno de los equipos de la máquina, que alguna de las personas que interviene, no sé si una plancha, puede ser una plancha metálica, para poder hacer lo que les acabo de mencionar, puede faltar o puede equivocarse. Todos esos riesgos, todo ese proceso se identifica y se indica cuál es el riesgo, ¿ya? Si es un proceso principal. Si es un proceso que me puede ocasionar algún conflicto en la línea del sistema de gestión, ¿ya? Que está en la producción, está en la venta, está en el cliente, está en el ingreso de materias primas, etc. ¿Ya? Cuando yo detecto cuáles son, por eso en el capítulo 4 se cuál es el proceso. Si yo tomo el capítulo 4 y digo, voy a planificar para abordar estos riesgos y oportunidades. B, la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad, ¿ya? Y dos, el B2, evaluar la eficacia de estas acciones. Vamos a leerlo para poder explicarlo. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial de la conformidad de los productos y servicios, ¿ya? Estos dos puntos, respecto al abordar los riesgos y oportunidades, se deben identificar cuáles son los riesgos sobre estos procesos y ver qué eficacia tiene sobre estas acciones. Esto es bastante fácil de entender porque tengo un proceso X y este proceso tiene un riesgo, lo identifico y lo declaro. Si llega a ocurrir ese riesgo, que es algo que no es deseado en el proceso, yo tengo que tener una acción sobre ese riesgo para mitigar la posibilidad de que ocurra. Si aún ocurre, a pesar de aplicar las acciones que ya había determinado, tengo que también determinar en caso de que, si es crítico el proceso, si es un proceso de riesgo alto, debo tener dos acciones, por lo tanto, dos detecciones. No sé si me comprenden o no. Si yo tengo un proceso, por ejemplo, que estoy fabricando un producto y ese proceso tiene un riesgo alto, tengo que determinar el riesgo en sí y acciones para mitigar inmediatamente ese riesgo. Si el riesgo es alto, muy alto, eso significa que puede tener una alta posibilidad o probabilidad de ocurrencia, y aunque
la acción que estoy colocando para mitigar ese riesgo no funciona igual, ocurre, tengo que aplicar otra acción que definitivamente me pare ese riesgo. ¿Ya? Esos son los casos extremos. Lo normal es que el riesgo se aplique una acción, ¡pum!, y se acabó. Ese es una matriz de riesgo de proceso. Si alguien conoce de prevención y conoce las matrices de riesgo de accidente, son las mismas. ¿Ya? Solamente que hay que sacarle toda la connotación de accidentes, de prevención de riesgo, ¿ya? Y colocarle los riesgos de proceso, oportunidad y riesgo. Eso es lo que me estás pidiendo. Veamos las notas. Acuérdense que las notas no son normativas, pero sí son mandantes para poder apoyar la normativa. La nota 1 dice, las opciones para abordar los riesgos pueden incluir las acciones, ¿ya? Para abordar estos riesgos, para poder solucionarlos. Evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar las fuentes de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgo mediante decisiones informadas. Entonces tenemos todas esas posibilidades de poder abordar los riesgos, desde asumir el riesgo y evitarlo, hasta informar y mantener decisiones constantes, informadas de los riesgos que pueden ocurrir. Por ejemplo, los procesos de alto riesgo que yo he visto en la minería, sobre todo en el área explosivo. ¿Ya? Los procesos son riesgosísimos. ¿Ya? La verdad de las cosas que ahí incluso tomar acciones es casi imposible que llegase a ocurrir. Ahora, los niveles de seguridad que tienen son las acciones, son las preacciones antes de la posibilidad de riesgo. Los riesgos de accidentes que hay respecto a eso en la alta es bien raro que ocurra. Muy pocos los accidentes en estas últimas décadas que han ocurrido de que hayan involucrado a personas o infraestructura, si es que hay una falla en lo que son los explosivos que se utilizan directamente en minería, porque está todo ya controlado. Ese riesgo, cuando si se implementa ISO 9000, tienen que declararlo. De hecho, las normativas de seguridad de explosivos, que hay unas normas muy específicas, son mucho más exigentes, obviamente, que la ISO 9000. Como la ISO 9000 es genérica, ¿ya? Solamente se atiene a que levanten el riesgo y la oportunidad. Nota 2. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas. Puede ser, ¿ya? Lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar la necesidad de la organización o la de los clientes. Cuando hablamos de oportunidades y riesgos, o riesgos y oportunidades, significa que cuáles son las oportunidades para poder mejorar. Los riesgos los podemos detectar, pero ¿cuál es la oportunidad? ¿Ya? No nos quedemos, si a ustedes les toca trabajar con estos temas, no nos quedemos solamente con la detección del riesgo y la acción paliativa. No, tienen que ver más allá de la oportunidad. Dentro de los casos que a veces he tenido que revisar de algunas empresas, cuando se levantan los riesgos, ¿ya? Muchas veces detectan que es una tremenda oportunidad para hacer un cambio tecnológico y prospectar mercado 2 o 3 veces más grande que el que tienen, porque ya están capacitadas la empresa como para poder abordar eso, ¿ya? Y además el lanzamiento de nuevos servicios, nuevos productos, es increíble, pero de un riesgo que puede afectar el negocio completo, se ha abierto ahora. Y la pandemia es un ejemplo claro de lo que se ha fomentado fuertemente, algo que antes estaba dentro de los procesos, sí, se veía, en las grandes empresas obviamente se trabajaba mucho, pero en las pymes y en las medianas empresas estaba, pero no era tanto, ¿eh? Y estoy hablando precisamente de la logística de transporte, que colapsó con la pandemia, los 3, 4 primeros meses del semestre pasado. Y ahora, la mayoría de las empresas tienen ciertas soluciones. Fue un riesgo, incluso de quiebra. Muchas empresas, imagínense los restaurantes. La mayor cantidad de restaurantes ya están prácticamente en quiebra. Los que no han tomado las oportunidades del mercado para poder hacer un cambio. Y casi todos los restaurantes están haciendo delivery. La gran mayoría.
¿ya? Algunos mejores, otros peores, pero tomaron la oportunidad, vieron el riesgo que había, y este riesgo colocaron acciones que era vender por internet, vender por avisos, ¿ya? Y delivery, llevar directamente la comida. Las comunas que están ahora con fase 2 y algunas fase 3 ya se les ha arreglado medianamente un poco el camino del mercado, en empresas de servicio y de algunas manufacturas, ¿ya? Pero no es lo mismo que estábamos anteriormente a la pandemia. Por lo tanto, los riesgos aumentaron desde el punto de vista del proceso. ¿Por qué? Porque las causas son mayores ahora. Es por eso que este punto normativo es genérico. Me dice, las acciones para abordar los riesgos de oportunidades, integrar los procesos del sistema de gestión y evaluar las eficacias de las acciones. O sea, si una acción no es eficaz, no puede ser aplicada. No solamente por cumplir, porque te vas a ver afectado. Tu proceso se va a ver afectado fuertemente si tu acción no es adecuada. ¿Ya? Esto es lo que es la planificación de los riesgos. Disculpen, pero tenía una pantalla ahí que no me dejaba. Voy a compartir de nuevo. Ahí sí. No me deja leer bien. De repente. Bien, el 6.2. El 6.2 son los objetivos de calidad y la planificación para poder lograr estos objetivos. Recuerden que en el 5 nosotros vimos política de calidad. Y yo les dije, debajo de la política tienen que salir los objetivos de calidad. Y los objetivos de calidad tienen que integrarse a los objetivos estratégicos de la organización. Si un objetivo estratégico es la venta mensual, ¿ya? Hay que ver cómo el objetivo de calidad se hace parte de esa venta mensual, ¿ya? Como objetivo de calidad, y obviamente tiene que estar vinculado con la política. Veamos qué es lo que nos dice la norma que nos pide. Dice, la organización debe, obligación, mandante, ¿ya? Mandatorio, perdón, debe establecer objetivos de la calidad para las funciones pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. O sea, tenemos que diseñar objetivos de calidad orientados a los principales procesos que tenemos orientados al negocio, que están dentro del sistema de gestión, pues, obviamente. Los objetivos de calidad deben ser, primero que nada, coherentes con la política de calidad, vinculada. Se tienen que medir, tiene que ser medible. No puedo colocar un objetivo que no tenga cómo medirlo, ¿ya? Por ejemplo, un objetivo es tener la fantasía de poder crecer y tener, por ejemplo, un restaurante, un edificio de 15 pisos para poder tener más de un restaurante por cada piso. Ah, bonito, ¿ya? Pero un objetivo que prácticamente no tiene dinero para invertir, nunca, ni una posibilidad. No se puede medir. ¿Cómo vas a medir algo así? Los objetivos, y esto ya lo hemos conversado en más de una oportunidad que no hemos visto en asignaturas, los objetivos tienen que ser tangibles, las variables que componen los objetivos tienen que ser vinculables entre ellos, tienen que estar relacionados, si no, no sirve. Esto ocurre lo mismo con los objetivos de calidad, ¿ya? Después de tener en cuenta los requisitos aplicables, todos los requisitos del sistema de gestión, que son las mejores prácticas de la administración, nada más. D, ser pertinente para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Tenemos productos y servicios, o sea, están vinculados. Tenemos que medir eso, ¿ya? E, ser objeto de seguimiento. Si es medible, debería ser un objeto de seguimiento, o sea, se puede seguir. Se deben comunicar, así como la política se comunica, ¿ya? A toda la organización, los objetivos también se tienen que comunicar, son parte de la política. Que actualizarse según corresponde. Este es un drama con este asunto de las actualizaciones, porque muchas veces los sistemas de gestión que yo he visto funcionan bastante bien, y los detalles que tienen los sistemas que, no, es que la política la cambiamos, y los objetivos, no, que se siguen midiendo igual. ¿Y cuáles son las mediciones? No, que de los 3 objetivos hay 2 que están en 0, porque ya no corren, pero el otro se sigue midiendo. ¿Y por qué no lo cambiaron? Ese es el tema. Entonces, debe actualizarse cuando corresponde. Y es muy fácil hacerlo, si es un tema
tema, digamos, muy simple de hacer la actualización de los indicadores. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de calidad. O sea, si estamos haciendo un seguimiento, estamos haciéndole una medición, ya obviamente debemos tener registro respecto a eso. ¿Ok? Cuando dice información documentada, tiene que estar registrado. No me sirve que alguien lo haya visto verbalmente. Esa no es la tradición organizacional. La comunicación de boca a boca. Tiene que estar en un documento electrónico, en papel, como ustedes quieran, pero tiene que estar documentado. ¿Ok? Los objetivos son sumamente importantes porque son lo que nos hace poder visualizar qué es lo que está ocurriendo dentro del entorno de la organización con respecto al sistema de gestión. 622 dice, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar lo siguiente: ¿cómo vamos a lograr el objetivo de calidad? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos se requerirán? ¿Quién será responsable? ¿Cuándo se finalizará? ¿Cómo se evaluarán los resultados? Creo que no me queda nada más. ¿Ya? Por lo tanto, cuando planifiquemos ya los objetivos y nos fijemos una meta para poder lograrlo, tenemos que mirar este punto normativo, el 622. Y nos hacemos estas preguntas que están acá. ¿Ya? Y se pueden responder perfectamente y se pueden hacer. De hecho, la mayoría de las veces que yo asesoro, normalmente levantan una planilla completa con respecto a esto para poder responderse respecto a los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad son sumamente críticos e importantes dentro de lo que es el entorno de la gestión de la organización. Porque si ustedes los observan, cuando están bien diseñados, están bien implementados, son parte de la esencia de la organización. No hay doble estándar ahí, ¿ya? Ahí es o no es. Y 6.3, planificación de estos cambios. Entonces, tenemos los objetivos de la calidad y planificación, perdón, las acciones de abordar los riesgos y oportunidades, ¿ya? Tenemos los objetivos de calidad y su planificación para poder lograrlo, y tenemos planificación de los cambios. ¿Qué cambio? El sistema de gestión, ¿ya? Qué raro, un autosíntesis. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios deben llevar a cabo de una manera planificada. No pueden llegar y cambiar de un viaje. De hecho, los sistemas nunca cambian así. No pueden cambiar a menos que voten el sistema completo y eliminen certificación, eliminen planificación. Y eso no va a ocurrir porque es parte del sistema. Lo que podemos eliminar es una certificación. El documento que nos indica que estamos certificados en una norma que nos dice que tenemos que tener planificados los cambios del sistema. Un cambio de sistema es parte de la organización. Si son los procesos, son los propios procesos de la organización. Se cambian. Ya el sistema cambia. No hay ningún otro problema con eso. Entonces la organización tiene que considerar lo siguiente. Primero hay que planificar estos cambios. Dice, debe considerar el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales. ¿Qué consecuencias potenciales tiene hacer estos cambios? B, la integridad del sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad tiene una integridad, está formado por un sistema, ¿ya? O varios sistemas que forman el sistema de gestión. Entonces, esa integridad hay que considerar si es que se puede cambiar. Normalmente no se puede cambiar porque es parte de la cultura del quehacer de la organización. Vuelvo a repetir, normalmente lo que eliminan es el cartoncito que dice certificación del sistema de gestión por la ISO 9001-2015. Pero el tema del sistema en sí sigue trabajando. No le van a llamar sistema de gestión. El sistema administrativo sigue trabajando, es lo mismo. También se debe considerar la disponibilidad de recursos. Si hay recursos para poder hacer el cambio, si no hay recursos para hacer el cambio. Y D, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Si hay una gestión de cambio que es radical dentro de la organización porque hay una visión que cambió, por lo tanto la política está cambiando, ¿ya? Y vamos a cambiar toda la plana de la jerarquía de la organización, eso toma la decisión del directorio, para poder darle un vuelco y un respiro a la organización para que pueda levantar. Bueno, todo ese tipo de cambios que afecten el sistema de gestión tienen que ser reasignadas las responsabilidades y autoridades.
Si sacan al gerente general y a los gerentes, obviamente el sistema de gestión tiene que informarse de que cambian. Ellos son los garantes de que el sistema funcione. Ese es el capítulo 6. Consultas, comentarios, bienvenidas. Esta cabra, Nelson, Javiera, bienvenidos. Bianca, Ernesto, creo que no estaba delante. ¿Alguna consulta respecto a esto? El capítulo 6 es bastante fácil de entender, no hay mucha capítulo 5 un poco más genérico, por lo tanto es como más, sabes que hay cosas concretas como la política de calidad, pero ¿ya? Y capítulo 4 al principio, para serle franco, yo hace años atrás, cuando lo conocí, hace unos 6 años atrás, el capítulo 4, antes que saliera, incluso estaba en el borrador secundario, habían cosas que no lograba comprender, era demasiado genérico. Menos mal que lo arreglaron y es lo que está ahora. Bien. Van a ser un cuarto para las 9. Vamos a pasar parte de lo que es el capítulo 7 antes de irnos, ¿ya? Bueno, el capítulo 6, planificación. El capítulo 7 es apoyo. El capítulo 7 con el 8, antes era un solo capítulo que era la operación de operaciones, que ahora ese nombre lo tiene el capítulo 8. Pero el capítulo 7 es el capítulo de apoyo, ¿ya? Voy a pasar solamente esta introducción y la próxima clase vamos a ingresar directamente a los puntos normativos para que se puedan entender. El capítulo 7 da apoyo de recursos, ¿ya? Sin ese apoyo el sistema de gestión no funciona. Tiene que alimentarse de recursos, ¿ya? Tiene que sostenerse sobre recursos. Y tiene que haber recursos de personas, infraestructura, ambiente de operaciones de proceso, recursos para poder hacer seguimiento, medición y conocimiento de toda la organización, ¿ya? Esos son realmente recursos cognitivos, todo lo que es el conocimiento. También la idea es tener competencia de quien hace el trabajo. Hay que determinar la competencia de las personas, tomar acción para adquirir y desarrollar competencia. Esta persona no está competente, le falta conocimiento, lo mando a capacitar, ¿ya? Y conservar información como evidencia de la competencia. Esto hay que conservar. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ustedes hacen un curso, les dan un certificado, se conserva el certificado. En el caso de recursos humanos, le sacan una fotocopia o lo digitalizan y lo ingresan dentro de su carpeta de antecedentes como profesional. Tan simple como eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en, no sé, en construcción naval, ya construyendo un barco, y resulta que yo no tengo idea de barco y me colocaron a cargo de ver una parte de soldaduras del casco, y yo soy administrativo, sin experiencia, no hay ninguna posibilidad ya de tener la competencia necesaria para poder interactuar con ese trabajo. Estoy poniendo un caso muy extremo y un poco ridículo, pero la realidad cosa es que de lo ridículo a veces sale una verdad. Lo he visto en varias empresas, ¿ya? Gente que de repente se va al extranjero con comisión de servicios altos a comprar elementos para la empresa. Esto lo he visto en 2 compañías. Llegan con el elemento y no saben qué es lo que compraron, porque esa persona tenía cierto contacto y no dejó ir al especialista. Eso ya no está ocurriendo. Esto yo lo vi en los años 90, ya, cuando recién comencé a trabajar como profesional. Era lamentable porque la verdad de las cosas es que se perdió dinero, se perdió tiempo y se perdió calidad. Son temas, ¿ya? En la competencia es sumamente importante que se entienda de que son las habilidades y competencias, no solamente estudios, ¿ya? Uno puede tener 1000 doctorados, 1000 carreras, pero si no tiene las competencias adecuadas, cognitivas, sociales, de relaciones, ¿ya? De clima, puedes estudiar todo lo que puedes estudiar. Esto es solamente una apreciación muy personal, pero uno tiene que ir desarrollando su carrera profesional en base a otras condiciones y habilidades. La norma no te pide que hagas eso, pero cuando observan los auditores de que hay un profesional
que puede tener el título y puede tener todos los cursos, pero ha tenido una gran cantidad de fallos dentro del proceso, ponen una alarma para saber qué es lo que está pasando. Porque puede ser que no sea capacitación, puede ser otra cosa. ¿Ya? Toma de conciencia. Todo el sistema de gestión de calidad tiene que ser comunicado para que tomen conciencia de que existe una política de calidad, objetivo de calidad, cómo puedes contribuir al sistema de la eficiencia del sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, una de las contribuciones que se pueden hacer es que yo indique que hay hallazgos de problemas de los procesos. Hay problemas en los procesos, eso es un hallazgo dentro del sistema de gestión. Estoy colaborando con el sistema. Implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Si se incumple algún requisito, por ejemplo, no estar midiendo satisfacción de cliente, no estar haciendo seguimiento de los objetivos de calidad, etc. Comunicación. Se deben determinar los canales de comunicación, tanto internos como externos, que estén vinculando al sistema de calidad. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Quién comunica? Normalmente se levanta un pequeño procedimiento de comunicación interna y externa también, pero en base a lo que se tiene. Las organizaciones, por una condición natural de organización, tienen que tener canales de comunicación hacia afuera y al interior de la organización. Y eso la ISO lo toma y dice, ordenémoslo, ¿ya? Veamos cómo lo están haciendo. Y la gestión de información documentada, si se recuerdan, yo les había comentado hace un par de clases atrás, que actualmente no se obliga a tener documentos escritos. Se tienen muchos, casi todos, ¿ya? Pero es que ya no está obligado a tenerlo. De hecho, había un cargo que era el representante de la dirección, ya no existe ese cargo. Puede haber un representante o un encargado del sistema de gestión de calidad, pero no es obligatorio tenerlo, es parte de la estructura que tiene la organización. Ahora, ¿qué es lo que me piden en esta parte? Dice que hay que incluir información documentada requerida por la norma. ¿Qué es lo que me pide la norma? Si la norma me dice genéricamente, oye, tenemos que tener una política de calidad, ¿dónde está la política? Aquí. Objetivos de calidad, aquí. Indicadores, acá tenemos, ¿ya? Todo resguardado, documentado. Información documentada de la organización que determine ser necesaria. Bueno, esto es muy amplio. La realidad de las cosas es que en este punto, la norma se la jugó, o sea, sí, porque toda la documentación que pueda existir en la organización es potencialmente auditable. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión se sustentan en la información que la organización entrega. Y, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de una factura. Una factura es un documento que es parte de la organización y entrega información y es parte de un proceso. Si eliminamos la factura, ya no es un sistema de gestión. La factura está dentro de esto, parte de una orden de compra, después una orden de trabajo, la orden de trabajo una orden de entrega y después factura. En general. Puede cambiar un poco el esquema dependiendo de la organización, pero son documentadas que determine que sea necesaria por la organización. Un email puede ser también, ¿ya? Puede ser documentos del manual de alguna máquina, también. Toda esa documentación tiene que estar ordenada, se revisa normalmente, ¿ya? Bueno, aquí está básicamente un manual, ¿cierto? Hace todo un tema de aprobación, ¿ya? Se revisan estos documentos normalmente, se identifican los cambios para ver si existen algún tipo de revisión del sistema, se documenta y se saca lo típico en un archivador, pero ahora se maneja todo en el computador, ¿ya? Y así todos los documentos que están acá, ¿ya? No lo voy a leer en detalle eso porque en realidad son los procedimientos que son críticos, ¿ya? Tenemos que identificar qué proceso se debe controlar, por lo tanto tenemos procedimientos que tienen que estar identificados, tienen que estar disponibles, tienen que tener un tiempo de retención, ¿ya? No para siempre va a ser vigente. Si se actualiza, hay que tener un proceso para poder eliminar el documento. ¿Cómo recupero esta información? ¿Cómo se protege el documento? ¿Y cómo se almacena? Esto se pedía en la versión anterior. La gran mayoría de las cosas que estamos estudiando ya la tenía la versión anterior, solamente que ahora, como cambia la estructura, se están realizando eso. Bueno, mañana vamos a revisar el punto 7 ya en detalle. No quiero entrar en el punto normativo, si no nos vamos a demorar mucho más de lo normal. ¿Ya? Como se estira, yo termino un poquito antes para
para que no atosigarlo así rápidamente con, digamos, con las materias. ¿Alguna duda respecto a esto, muchachos? Chicas. Nones. Don Cristian, gracias. El próximo semestre vamos a pedir que estén todos conectados con cámara. ¿Ah? Está evaluando eso. Es como que si estuvieran en clase y de repente dejan solamente ¿cómo se llama? Los cuadernos y ponen un monito y se van al casino. Ahí está don Andrés Salazar. ¿Cómo está don Andrés? ¿Se quedó pegado don Andrés? Ah, no, está ahí. Está. Se mueve. Está vivo. Coletea. Bien, chicos, chicas, un gusto verlas nuevamente. Cuídense, por favor. Nos estamos viendo mañana, ¿ya? Mañana vamos a avanzar otro poco más en el sistema de gestión. Recuerden que el 21 es la primera evaluación y ya la próxima semana vamos a cerrar el tema para la primera evaluación, que es básicamente el punto normativo, ¿ya? Ahí yo les voy a entregar un trabajo de investigación y de aplicación, ya que ustedes van a tener que investigar, obviamente, con los contextos que hemos estado pasando solamente en la materia, ¿ya? Bien, yo me despido, tengo que prepararme para la próxima clase, así que muchas gracias por estar acá, nos estamos viendo mañana, profe. cuídense, ¿ya? Cuídense, Y esté bien. fíjense en la materia, voy a subir el video ahora, ¿ya? Que estén bien, nos Chao, vemos. profe. Adiós.